eso es inherente a las startups, no es culpa de los líderes de donde estuve ni nada por el estilo. Eso es inherente a las startups y no se paga bien. La asistencia en Argentina es algo que seas un ultra especialista o hagas intervenciones o coloques dispositivos. Si no, realmente no es que estás bien pago, hay mucho trabajo y muy sacrificado. Hola Rosana, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. ¿Qué tal? Gracias por invitarme, Rodrigo, un gusto. No, el placer es mío. Quería tenerte en un episodio para que nos cuentes un poco tu trayectoria. Entiendo que tú eres argentina, estudiaste medicina, tienes la especialidad además en cardiología, una gran especialidad, una especialidad muy compleja, muy demandante. Y después tuviste un paso por una startup y ahora te dedicas un poco más a la consultoría con una organización internacional. ¿Es un resumen correcto? Sí, es un resumen correcto. Perfecto. Empecemos por el inicio. Cuéntanos un poco de tu niñez o de tu ambiente escolar. Por ejemplo, ¿qué te motivó a estudiar medicina? Quizás tenías ya familiares médicos o hubo alguna experiencia que te dijo la medicina es a lo que me quiero dedicar. En realidad lo voy a contar porque van a reírse un poco de cómo terminé eligiendo la carrera. Yo vengo de una familia, somos de familia de descendencia italiana, con toda la cultura de que mi papá fue el primer profesional, entonces inculcando a toda la familia la importancia de estudiar y de que tengamos una profesión. Él obviamente quería que seamos todas odontólogas, porque mis hermanas y yo, en realidad después terminamos siendo 4 hermanos, pero él quería que seamos odontólogos. Entonces yo toda mi vida crecí pensando que iba a ser odontóloga, hasta que, bueno, llegó un momento que en secundario me caractericé por el desinterés. Esa es otra cosa curiosa que cuando mis amigas o conocidos me ven años después, nadie puede creer dónde terminé y las cosas que hice, porque en mi juventud me caracterizaba por el desinterés. Pero luego, bueno, vino el momento de tomar la decisión e inicialmente había pensado en odontología, pero bueno, un día con unos amigos, me acuerdo que una se desmayó y sí perdió el conocimiento y nosotros nos habíamos horrorizado por esa situación y había 2 estudiantes de medicina que estaban en 6º año de medicina y nos explicaron la fisiología de lo que le había ocurrido con ese síncope, que en realidad había sido un síncope. Y yo me acuerdo que quedé fascinada y dije, creo que toda esta cosa de la ciencia me gusta mucho, y ahí pegué el cambio y me anoté en la Universidad de Buenos Aires a estudiar medicina. Bueno, teníamos todas las dudas porque me caracterizaba por el desinterés, como te contaba, y había subido la apuesta a ser un poco una profesión un poco más compleja que la que había hecho mi papá, con lo cual era como una apuesta personal. Y la verdad que me encantó. La facultad me pareció algo, la universidad me pareció algo, una experiencia inolvidable. Creo que la Universidad de Buenos Aires me ha formado muy bien, muy particular la Universidad de Buenos Aires. Primero estoy muy agradecida a mi país por haberme pagado todos mis estudios. Y bueno, es difícil la Universidad de Buenos Aires con su desorganización y sus cosas, pero tiene mucha exigencia y eso me ha dado algún rasgo de resiliencia tal vez y de sobreponerme a dificultades que ha logrado después que pueda continuar con mi especialización, que hice cardiología, también la elegí, estaba entre neurología y cardiología y terminé optando por cardiología. E hice mi residencia, 4 años, mi curso superior y bueno, luego me recibí de cardióloga. Y a partir de ahí, yo ya en la residencia empezaba, ahora lo veo, a ver mi rasgo de investigadora. Ahí ya se empezaba, yo ya estaba interesada en recolectar datos, en juntar base de datos, empezar a analizarla. No era muy usual eso en la residencia porque estaban todos muy ocupados y estábamos muy agotados físicamente, pero eso siempre ocurrió. Y luego me acuerdo que empecé mis prácticas, empecé a trabajar hasta que comencé una maestría para hacer investigación. En el 2007-2008 hice una maestría y ahí descubrí mi pasión por la investigación. Eso era definitivamente algo que para mí era muy importante y continué
siendo investigadora de un instituto muy conocido, el Instituto de Efectividad Clínica, acá en Buenos Aires, donde trabajé por 15 años. Esa fue como mi trayectoria inicial desde el punto de vista profesional. No, Con fascinante. el instituto, sí, tuve muchas oportunidades. El instituto me abrió muchas puertas, que fue lo que definió que yo me volcara hacia la investigación, y con el tiempo dejé la práctica porque era demasiado. Se me dio posibilidades del doctorado en Estados Unidos, de haber hecho perfeccionamientos, de haber asistido a la Escuela de Salud Pública de Harvard a realizar todo mi plan doctoral. Después quedé como scholar de la Escuela de Salud Pública, a la cual hoy todavía pertenezco. Bueno, y así se me fue dando toda la carrera en investigación. El instituto me abrió muchísimas puertas, las cuales aproveché, y bueno, hasta ahí fue como esta etapa de investigación. No sé si quieres que continúe o... Hagamos doble clic en algunas partes. Bueno, la Universidad de Buenos Aires es conocidísima a nivel Latinoamérica mundial como una excelente institución, no cabe duda. Y bueno, la formación de medicina en sí es demandante. Y también coincido contigo, ¿no? Que los años de carrera tienen, uno guarda recuerdos y mucho cariño de profesores, de experiencias, cuando uno empieza a ver pacientes. En fin, son experiencias que uno no olvida y realmente están en un lugar especial. En ese momento, antes de la especialidad en la Facultad de Medicina, ¿cómo te imaginabas tu desarrollo profesional? ¿Pensabas que ibas a hacer una especialidad y atender, digamos, eternamente pacientes? ¿O quizás ya tenías el interés de explorar otras cosas paralelas, como al final fue el caso? En realidad está muy buena la pregunta, porque por cosa familiar, por cultura familiar, el destino era estar con el guardapolvo puesto atendiendo pacientes. Yo ya tenía decidido que iba a ser una especialidad, pero el destino era ese, desoyendo este costado de pasión que yo siento verdaderamente por la investigación. Así que realicé todo mi pasaje por la cosa asistencial. Tuve una pequeña crisis existencial cuando terminé la residencia. La verdad que tuve una pequeña crisis existencial porque tenía que pasar a trabajar de la asistencia en Argentina, que no está fácil. Somos muchos profesionales, no se paga bien. La asistencia en Argentina es algo que seas un ultra especialista o hagas intervenciones o coloques dispositivos. Si no, realmente no es que estás bien pago, hay mucho trabajo y es muy sacrificado. Y si bien me gustó, tuve una buena experiencia, fue una crisis, porque digo, no sé si quiero esto toda mi vida, y hasta que surgió lo de la maestría, decidí continuar estudiando, como que esa parte de la duda y de... Lo resolví estudiando, y ahí como que se me definieron los nuevos caminos, ¿no? Conociendo gente nueva, un mundo nuevo, a través de la maestría. Eso cambió mi paradigma y mi panorama futuro. Buenísimo. Y también nos contabas que ya después de la maestría, cuando estabas trabajando en el instituto, en algún momento ya tuviste que dejar de ver pacientes porque ya había una carga de horarios, de requerimientos mucho más difícil. ¿Cómo fue ese momento? Digamos, ¿cuáles fueron las variables que te llevaron a tomar esa decisión? Y también, ¿cuáles fueron las variables que te llevaron a inclinar la balanza hacia un lado? ¿Y cómo afrontaste esa incertidumbre ya en un momento mucho más madura, ya con la especialidad, ya con la maestría, ya con algunos años en ambos lados de la balanza clínica e investigación? Sí, mira, primero que esa decisión me tomó tiempo, no me llevó 2 días. Yo creo que eso fue un proceso mínimo de 5 años. Básicamente decidí alinearme un poco a lo que me gustaba, y naturalmente empecé a colocar más la energía en el trabajo del instituto. Claramente mi personalidad también, quiero remarcar ese punto, porque mi personalidad es más afín a la investigación, y especialmente la investigación a nivel de la salud pública, de la epidemiología, porque es completamente distinto a la investigación puramente clínica, ¿no? Que es otra cosa, donde se hacen intervenciones, ya se prueban fármacos, está la industria en el medio, es otra cosa. Yo estuve siempre más ligada a la investigación epidemiológica, alineada
al desarrollo y la implementación de políticas sanitarias, diseño de intervenciones a nivel nacional para prevención cardiovascular, o sea, es algo mucho más, digamos, desconectado de todo lo que es profit organizations, digamos, ¿no? Está más relacionado a lo non-profit. Y naturalmente empecé a tomar más cosas, se me daban oportunidades, las tomaba, se me daban oportunidades y las tomaba. Se dio realmente como algo muy natural, ¿eh? No es que yo hice un súper esfuerzo, el único esfuerzo que hacía era intentar hacer las cosas bien. Después, evidentemente mis habilidades estaban para ese lado y llegó un momento que, ¿por qué terminé tomando la decisión? Y porque claramente me sentía mejor en un lado que en otro, sentía que tenía mucho más potencial de desarrollo en un lado que en el otro y me era mucho más gratificante. Esas fueron las principales decisiones por las cuales me fui. Creo que ahí hay tres elementos muy importantes. Uno es lo que comentas de tu personalidad, ¿no? Lo importante de conocerse, o por lo menos tener algunas ideas de cuál es la personalidad de uno, qué le gusta, qué no le gusta, en dónde se siente más cómodo, ¿no? Lo otro es el tiempo que puede tomar la decisión. Nos comentabas que no fue 2 días, te creo, definitivamente no fue una decisión fácil, no fue una decisión y tampoco como para tomar a la ligera, ¿no? Y lo otro también incorporar algunos elementos más objetivos, como veías que podía ser un campo en donde podías crecer un poco más o donde tenías un camino quizás más trazado o más amplio para recorrer hacia adelante. Entonces son elementos que vale la pena recopilar cuando uno tiene estas decisiones. Eh, en el mismo contexto de la decisión, ¿qué nos puedes comentar con respecto a tu entorno? Amigos, familias, colegas, en fin, ¿cómo comunicaste esta decisión? ¿Buscaste ayuda, consejo antes de tomarla? Y después cuando ya, en fin, la tomaste, ¿cuál fue la reacción? Ya que puede haber opiniones a favor, opiniones en contra, sobre todo en este mundo tan específico, como hablábamos de la medicina, ¿no? Donde hay quizás algunos paradigmas todavía difíciles de romper. En realidad, todas las decisiones que tomo en general son bastante pensadas, me llevan tiempo y analizadas, más que lo converso por supuesto con amigos y lo converso con familiares, pero las decisiones generalmente las converso mucho en mi sesión de psicoanálisis, de psicoterapia. Me permite tomarme las decisiones desde un lugar más genuino y como vos bien dijiste, permite conocerme, te genera herramientas para conocerte mejor y, y poder ver un poquitito más allá y no tomarla de una manera, digamos así, impulsiva, sino un poco con los 2 pies más sobre la tierra, ¿no? Sin tanta cosa de ilusión. También las oportunidades eran muy obvias, yo también quiero resaltar eso, eran oportunidades muy fuertes, muy importantes, viste, doctorados en el exterior, o sea, eran cosas fuertes que, viste, te simplifican un poco, te acortan ese proceso de duda, porque no hay otra, te tenés que subir un avión y te tenés que ir, ¿no? Entonces lo conversé mucho con la familia y bueno, yo sí tuve claro que hay veces que hay oportunidades que uno no las puede dejar de lado. No era por cuestión de dinero el doctorado, no era solamente el costo del estudio, sino era que era única oportunidad y que me parecía muy valiosa y que creo que esas son cosas que a mí personalmente me llevaron a la toma de decisión y recomiendo a quien las tenga y que lo sienta, que se anime y que se alinee a lo que siente y cuando tiene este tipo de oportunidades no dejarlas pasar. Porque a veces pagás costos altos por las decisiones que tomás, pero no me arrepiento. Me hubiese arrepentido si no lo hubiese hecho. Y definitivamente hay decisiones que se hacen más fáciles cuando uno empieza a poner en la balanza algunas cosas, como ya muy grandes, que pesan más. Y los momentos, ¿no? Los momentos de la vida también, la edad en la que uno tenía, quizás los compromisos paralelos que podían o no haber, todo eso influye en los riesgos que uno pueda tomar para su propio crecimiento. Nos Sí, contaste que estuviste 15 años en el instituto, trabajando sí, en temas de investigación, salud pública, sí. epidemiología, nos describiste algunas iniciativas y después saliste del instituto y empezaste a trabajar en una startup o hubo algún camino intermedio. En realidad, yo empecé a sentir
que empezaba a cumplir un ciclo en el instituto. Empecé a notarme que ya no me interesaban algunas cosas que estábamos haciendo, empezaba a sentirme incómoda y empecé a tener como inquietudes. Pasé por el Ministerio de Salud de la Nación, y algunas otras desafíos, y digamos, mientras estaba en el instituto, hasta que un día apareció un colega a quien yo confiaba mucho, realmente confiaba en él, con una propuesta muy interesante desde el punto de vista científico, que estaba construyendo esta startup. Él estaba desarrollando un dispositivo, una biopsia líquida en el área cardiovascular. Y bueno, me pareció súper interesante porque estaba en pleno desarrollo y a mí me gusta la investigación. Esta era una investigación más un poco para el lado de lo clínico. También me parecía divertido hacer un tipo de investigación distinta. Bueno, que habían logrado tener algunas inversiones. Y desde el punto de vista científico me atrapó, me gustó también de pensar de poder formar parte de una organización muy incipiente y de formar parte y de volver a crecer y formar parte de una nueva organización. Empecé a soñar como con esas cosas, esas fantasías. Y bueno, y fue una experiencia dura, buena, positiva, pero fue dura, sobre todo para personas con mi personalidad y con la formación que yo traía. Por eso remarqué antes lo de non-profit organization. Lo remarqué deliberadamente, porque cuando vos haces el salto a organizaciones que tienen fines de lucro, que tienen otro fin, tienen otra misión, ahí es ganar dinero. En cambio, tal vez en la otra es mejorar la salud global, en las poblaciones que sufren de inequidades. O sea, nada que ver. O sea, era pasarse de un lugar a otro completamente distinto. Eso en lo personal, yo tenía una impronta muy fuerte con la salud pública, las cosas a nivel académicas. La científica fue súper desafiante, esa parte me quedo, porque me dio un crecimiento enorme a nivel profesional, global. Maduré, podríamos decirlo, en otra área completamente distinta, con el esfuerzo que me llevó, porque aprender toda la parte de la genética y todo eso fue tremendo el esfuerzo que tuve que hacer, toda la parte de medical affairs de una empresa. Estas startups son muy riesgosas. Entonces, el tema es, yo desconocía el cruzarme, tal vez podés cruzarte una corporación que ya tenga una cultura establecida, años establecida, algo más estable. Una startup es todo riesgo, con un 90% de fracaso o 95% de fracaso. Sí, y yo todo eso no lo sabía. Sí. Y eso es inherente a las startups, no es culpa de los líderes, de donde estuve, ni nada por el estilo. Eso es inherente a las startups. Y ahí viene el tema de las personalidades también. Yo no tengo una personalidad afín para estar en una startup. Hay personas que tal vez sí. Yo creo que por eso me fue tan bien en este instituto durante 15 años, con todas las cosas que pude hacer. Porque mi personalidad es más afín a eso. O puedo estar en algo con fines de lucro, pero tendría que ser algo distinto a lo de que vivir en una startup. Yo estoy muy agradecida igual a la experiencia. Insisto, crecí mucho, pero no lo repetiría. Yo ya me quedo con esta etapa más actual, que ahora me siento más afín, con un rol de consultora. Luego de esta experiencia, yo ya no tengo ganas de estar full time en ningún lado, me confieso. No tengo más ganas de eso, me gusta disponer un poco de lo que tengo ganas de hacer y lo que no, entonces las consultorías son ideales para eso, para ese momento de la vida. Perfecto. Antes de pasar al lado de la consultoría y explorar algunos ejemplos específicos de la época startup, reiterar el punto que dijiste, creo que es 100% de acuerdo con el hecho que estar en una startup requiere un tipo de personalidad. Puede estar en estos ambientes cambiantes, en estos ambientes mucho más dinámicos, mucho más rápidos, es sin duda para un tipo de personalidades y no para otros. Creo que ahí estamos de acuerdo. Bueno, es un punto interesante y vamos a profundizar en eso, pero
no quería dejar pasar la oportunidad de reiterar la pregunta de cómo tomaste esa decisión, qué cosas influyeron, qué variables consideraste, ¿no? Ya nos comentaste cómo fue tu proceso de decisión para dejar la práctica clínica en su totalidad, dedicarte a la investigación de salud pública. Ahora tomaste otro camino, tomaste otro desvío. ¿Cómo fue también ese proceso de decisión? Considerando también que, no sé, quizás fue un poco más difícil porque ya tenías 15 años de trayectoria versus antes que tenías menos, en fin, todos esos elementos. Esa es una muy buena pregunta porque aprovechamos y la contrastamos con la decisión anterior, como decís vos. Las Ujú, dos pasaron por procesos de terapia psicoanalítica. No es que yo ujú, había dejado la terapia y le dediqué bastante tiempo. Sin embargo, terminó siendo bastante impulsiva la decisión, más que pensada con la cabeza fría. Me había entusiasmado, había creído todo el discurso que me habían vendido, lo compré, ese discurso de que podemos llegar a ser una gran organización el día de mañana y que yo fui parte de los inicios, toda esa cosa de fundacional, ujú, lo compré. Y me dejé llevar más por una cosa de un impulso, seguí mi deseo, digamos, atrás de eso. Si lo hubiese pensado un poco más, me hubiese informado, pero lamentablemente a veces cuando el deseo está ahí fuerte no es fácil y uno va ujú. atrás de él, ¿no? Y aprende con la experiencia, que eso fue lo que me pasó. Igual la pregunta en torno a tu entorno o ecosistema, familiares, amigos, en fin, los colegas con los cuales ya habías compartido 15 años, eh, reacciones, consejos, sugerencias, cómo, qué nos puedes comentar al respecto, cómo lo manejaste, etcétera. Sí, curiosamente, porque me animaron al cambio, me diciendo, te consideramos valiente por hacer esto, una cosa Ujú, así. Pero no era porque era malo mi entorno, era yo dejé de sentirme cómoda. No había cambiado nada de mi entorno era siempre ujú, el mismo. Fui yo la que eh, se ve que tenía necesidad de un cambio. ujú. Y nada, siempre fue muy bien recibido por parte generalmente, Ujú. por la gente que me rodeaba y profesionales también. No, qué bueno y qué suerte. Y creo igual, ¿no? Me hubiera unido a las felicitaciones de valentía, porque definitivamente se requiere valentía, se requiere mucho coraje para dejar un espacio tan seguro, donde habías estado tanto tiempo, donde habías hecho amistades, donde habías tenido muchos logros y otros para enrumbarse un nuevo camino, definitivamente es valentía uno de las cosas que uno tiene que tener para tomar esa decisión. Ahora, tomemos de nuevo ese punto que comentabas de liderazgo, en el sentido de que en el startup quizás los líderes no demostraban conocimiento sobre algunos temas que tú creías que quizás en ese momento eran necesarios para el crecimiento, para el desarrollo de los productos, el desarrollo de la ciencia detrás de la startup. ¿Crees que eso tiene algo que ver con la formación de médico slash investigador, en donde hay una rigurosidad muy fuerte, en donde además estamos acostumbrados a trabajar en un espacio muy jerárquico, digamos, en donde las personas más senior tienen una experiencia muy específica, no es el investigador en el tema X, el o la investigadora en el tema Y, ¿no? Donde ha tenido mucha experiencia muy de nicho, quizás, hasta algunos casos. Y en qué manera eso también se diferencia con aspectos de la personalidad. Quizás sí, tiene algo que ver con la formación, pero quizás también era algo más de tu personalidad o de tu manera de trabajar diario. Bueno, en lo personal, yo, dentro de lo que hacíamos todos nosotros como un trabajo hoy día, yo era bastante generalista. Ujú, Si yo bien siempre estuve dentro del área cardiovascular hice de todo. ujú. Hice metaanálisis, revisiones sistemáticas, evaluaciones económicas, implementación, ciencias de la implementación, diseñé estudios, los implementé. ¿Qué más? Hice Ujú. análisis de datos, o sea, mi tesis doctoral, toda la parte de las apolipoproteínas con
con el tema hice con los modelos lineales y hice un poco de todo en realidad. Yo, si bien era el área cardiovascular, hice hipertensión, hice actividad física, hice un poco de todo. Pero siempre mi trabajo se caracterizó por enfocarme en lo que estoy haciendo. Y en una startup, muchas veces eso es difícil de sostener, porque generalmente son pocas personas y que tienen necesidad de que tú hagas varias cosas al mismo tiempo, aparte de la parte de la ciencia, porque a mí me tocaba como el nexo de desarrollar todos los estudios clínicos, analizar los datos, que eso requiere foco, escribir el paper, toda esa parte de lo que nosotros estamos acostumbrados, y de golpe venía toda la parte de medical affairs, que vos tenés que estar con la parte comercial, explicándoles las cosas, armándoles un speech para que ellos puedan vender. Y ahí es donde está el mayor choque de todos los que son la parte de desarrollo científico con la parte comercial. Las empresas que se dedican a desarrollar cosas biotecnológicas o médicas, siempre hay un gran choque entre la parte comercial y la parte científica o de desarrollo, porque nosotros sabemos que los desarrollos llevan cierta cantidad de tiempo y la parte comercial quiere vender. Entonces no les gusta el punto y coma, no les gusta cuando le corregís una palabra por otra, le digo, no significa lo mismo, no es lo mismo que eficacia que efectividad. No quieren saber nada con eso, le quieren poner palabras lindas para venderlo y no les importa nada. ¿Qué aprendiste o qué sugerencias, qué frameworks utilizaste quizás para mejorar tu comunicación o mejorar esa traducción entre lo científico y el área comercial que nos comentabas que a veces no se entendían, que habían palabras que sí, que no? ¿Qué herramientas o qué habilidades desarrollaste? Quizás en algún momento optaste por tú hacer el speech. ¿Qué nos comentas sobre esa experiencia? Sí, en realidad, como vos dijiste, no hay ningún framework, eso es todo improvisación, empezando por ahí. Yo, por suerte, tuve muy buena conexión con la comercial norteamericana. Desde el día de hoy que estamos juntas y charlamos y conversamos, y entre las dos trabajamos codo a codo. Y como nos entendíamos y nos respetábamos, yo tenía que entender que ella tenía que vender, y ella entendía que no podíamos decir cualquier cosa. Entonces, entre las dos hemos encontrado diagonales. Como ella es nativa americana, yo le decía más o menos y lo que era, y ella de golpe meditaba un poco, pero nunca se iba sola sin que yo dé lo que hay final. O sea, trabajamos muy bien. Realmente, gracias a Mel, encontré como un oasis en eso ahí adentro y hemos logrado hacer cosas. No es fácil, esa parte no es fácil, porque todo el speech comercial es completamente diferente al que utilizamos nosotros en la cosa científica y en la publicación. Está todo lleno de adornos, como dijo un gran colega, el doctor Granillo, con adjetivaciones grandilocuentes. Eso yo le robo esas palabras porque arman todos párrafos con adjetivaciones grandilocuentes. Y digo, pero no se tiene que hablar así, pero bueno, esa parte también me costaba mucho. No, me quedo con quizás un poco de suerte, ¿no? Un poco de suerte de encontrar esta contraparte con la que podías conversar, con la que podían entenderse, llegar a un punto medio. Y también me quedo con la flexibilidad que tuviste, ¿no? De entender, mi rol es este, el rol de ellos es vender, es hacer la propaganda, es hacer la publicidad. Entonces, en algún momento tenemos que llegar a un punto medio en donde ambas partes se sientan lo suficientemente cómodas para proseguir. Eh, en ese mismo sentido, por ejemplo, nos comentabas de los adjetivos y las maneras de vender, etcétera. ¿Dirías que también juegan algo todo el tiempo que estuviste en la academia o en el instituto? Quizás para alguien más joven o alguien que no tuvo 10, 15 años de experiencia académica, ¿le sería más fácil hacer este viraje? ¿Consideras tú que quizás si tú lo hubieras hecho al año, a los 2 años de estar en el instituto, o quizás inmediatamente después de la facultad, hubiera sido más sencillo? Absolutamente. Por eso,
todas las empresas farmacéuticas y las CRO, las CRO, toman solamente o principalmente a personas jóvenes que no hayan tenido mucha formación en todo este ámbito en el cual nosotros nos hemos movido mucho tiempo. No toman porque saben que la cosa no funciona. Lo probé y eso me permite hoy volver a una consultoría donde me siento más cómoda, hablando con términos específicos, concretos, utilizando metodologías demostradas y me siento más cómoda. Claro, claro. ¿Qué otros aspectos únicos o inherentes de las startups te encontraste? ¿Te encontraste con alguna dificultad o con alguna incomodidad? Por ejemplo, las startups son conocidas por tener que levantar capital o tener que buscar financiamiento. Si tuviste alguna experiencia en ese lado, ¿cómo te fue? ¿Qué aprendiste? Eh, Quizás también con la retención o de talento, con personas que quizás eran más jóvenes o más junior, viniendo de trabajar con personas con mucho más experiencia, quizás en el manejo de tu propio equipo, ¿no? El manejo de personal o recursos humanos. Bueno, con respecto a la primera, el comentario, no tuve experiencia en fundraising, así que no te puedo. Fue muy valiosa la interacción con los colegas de la empresa, los cuales la mayoría eran jóvenes, muy junior, muy capaces. Me gusta mucho trabajar con gente joven, me encanta. Aprendo mucho de ellos y creo que siempre logro una buena interacción. Tal vez eso es una fortaleza mía. Logro interactuar bien con ellos. Aprendí mucho, me quedé con buenos vínculos con ellos. Fue muy difícil, todos los idiomas distintos, yo hablando desde el punto de vista clínico, estaban los ingenieros bioinformáticos con los modelos de inteligencia artificial, estaban los genetistas con todo el mundo y la palabra, los conceptos genéticos, dificilísimos, se aprende, pero es muy difícil. Imagínate esos 3 idiomas intentando, más el 4.º idioma de lo comercial, porque eso es una cosa que hay que ponerlo acá. Entonces, realmente fue un esfuerzo titánico para que podamos entendernos y a la larga creo que lo logramos, ¿eh? Perfecto. Me encanta esa analogía que haces de los idiomas, ¿no? Por más que sea español, castellano, que en el diario hablen la misma jerga, están acostumbrados al mismo entorno, pero claro, uno habla su idioma de inteligencia artificial, tú hablas el idioma de epidemiología, salud pública, salud, idioma comercial, en fin, es una analogía y creo que hay un espacio inclusive para alguien que se sienta cómoda o cómodo en todos esos idiomas y funja el rol quizás de un traductor, ¿no? Siguiendo con la misma analogía, que pueda triangular entre todas estas partes y quizás una persona con ese perfil podría ser útil en estos ecosistemas. Ya para ir cerrando la parte de tu paso por esta startup, eh, ¿qué crees tú? ¿Cuáles serían, no sé, 3, 5 elementos básicos que no deberían faltar o indispensables para una persona con una formación como la tuya, de medicina, quizás con especialidad, quizás con años de trayectoria en un rubro, para que se dé el salto a una startup, como tú lo hiciste, o para que se mande a fundar una compañía o una startup? ¿Cuáles serían las preguntas que se debería hacer? ¿Cuáles serían los no negociables? Sí o sí tenemos que hacer A, B, C. No sé si lo has pensado, si tienes 3, 4 o 5 puntos que crees que deberían no faltar en la mesa. Bueno, voy a intentar y cualquier cosa me ayuda si me olvido de algo. Esto es muy personal lo que yo voy a decir. O sea, es importante que entiendan que está todo totalmente basado en mi personalidad, porque Sí, he claro. ido a reuniones de startups donde había biólogos, donde había científicos básicos, y había gente que decía, me encanta la adrenalina de todos los días lo mismo, y de un día sí, esta cosa, y mañana me tengo que dedicar a hacer a otra. O sea, una startup es eso, es el cambio permanente, es el riesgo total, donde es recomendable que sí, que seas flexible, que otra cosa que es
es lo que te digo, es el tema de los líderes y un esfuerzo titánico donde uno no debería tener que gastar tanta energía, que eso me ocurrió a mí. Gasté demasiada energía en intentar adaptarme a un liderazgo de una startup. Sí. Perfecto, gracias. ¿Y tuviste en ese cambio hacia la startup, recomiendas quizás algún libro, algún podcast, algún video, algún tipo de curso? ¿Te entrenaste de alguna forma en ese nuevo espacio? ¿O fue más No, pegado a la no ciencia? tuve interés, no tuve Ujú, interés. Luego en el último año lo maduré, donde empecé a aceptar que no era mi ambiente. Tal ujú. vez como una consultora, ¿no? Para formar parte de. Perfecto enlace para hablar de tu nuevo pivot. Ahora nos contabas que estabas también como consultor en un organismo internacional. Cuéntanos un poco más sobre este rol. ¿Qué te motivó? ¿Qué es lo más emocionante, lo más apasionante de este trabajo? Sí, en esta etapa, luego de esta experiencia, si me tengo que sincerar, es donde mejor me siento, más cómoda estoy, con el rol Ujú, de consultora, más que formando parte de una institución como un staff estable. Hoy no siento más eso. ujú, Me gusta la independencia, me gusta la cardiología, no lo puedo evitar. La patología cardiovascular la llevo literalmente en mi corazón, con lo cual hubo una oportunidad, concursé y bueno, tuve la suerte de ser seleccionada y si tengo suerte y espero que me vuelvan a elegir para una futura, todavía estoy en pleno proceso, trabajando en el proyecto, me gustaría quedarme y quedarme como consultora de la institución, insisto, como consultora, no, no full time, sí, de colaborar, de que me paguen por ese trabajo, ¿no? De ujú. explorar cosas nuevas, Creo que eso es pero un no punto fundamental, diversificarme en ¿no? cosas, sí, sí. O sea, te iba a comentar, creo que es un punto fundamental conocerse, ¿no? En la etapa en la que uno está, quizás al inicio de tu carrera sí querías involucrarte en el crecimiento o en el desarrollo de una institución, quizás también con el inicio de la startup, con el crecimiento, con el sueño de que pueda ser una institución sólida. Y ahora, bueno, estás en otro momento en tu vida en donde prefieres más flexibilidad, trabajar desde casa, digamos, en distintos horarios. Eh, Creo que la palabra clave de ahí es flexibilidad y conocerse. Mm. Y saber que la vida es eso, sube, baja, tienes intereses, que de repente mañana ya no, que de repente pasado mañana otra vez surgen. Y que, digamos, creo que el tenor del podcast es justamente también decir que eso está bien, que uno puede ir cambiando, por más que haya tenido una formación muy rigurosa, muy rígida de la medicina, de tantas horas de estudio, guardias de día, de noche, 24, 48, 72 horas, no sé cómo habrá sido tu experiencia, pero que después uno puede ir cambiando, puede hacer pivot en distintas actividades y decisiones. ¿Cómo sugerirías o qué recomendaciones le darías a alguien para quizás buscar o encontrar este tipo de consultorías, este tipo de oportunidades? ¿Dónde buscar? ¿Dirías que es más por network? ¿Dirías que quizás hay alguna página web o algún lugar donde hay una lista de estos y uno se puede apuntar? ¿Cómo apuntar en esa dirección? Bueno, esta me llegó de casualidad, esta consultoría llegó por un mailing en el cual yo estaba y muchas veces también llegan a través Ujú, de la Organización Mundial de la Salud. Yo estoy inscripta ahí. Uno se puede también inscribir en el Banco Interamericano de Desarrollo. eh, y también hay que estar como activa en la red, que la gente se acuerde de ti, ujú, publicar algo, ¿no? Que últimamente hice algo de eso, ujú, en LinkedIn subí algunos datos que había leído, aproveché y los compartí. Eh, Contactos, intentar generar una red de ujú. contactos para que salgan los trabajos y buscar, ¿eh? Esa es otra parte nueva que desarrollé en esta etapa. Antes no buscaba oportunidades y ahora sí me doy cuenta que busco. Ujú, Eso también es un rasgo que cambió en mí. Busco las oportunidades y busco permanentemente. ujú. Es una cosa activa que antes no la tenía. Eso es otro rasgo que es nuevo. Interesante, sí. Y creo que también es muy propio, ¿no? De la medicina, a diferencia
con otras carreras donde, pues, no sé, un abogado, un ingeniero, está acostumbrado a buscar trabajos, puestos, a moverse. En medicina, quizás uno entra a trabajar en un hospital o una clínica y probablemente se quede ahí muchos años, si es que no es toda su carrera. ¿No? Esta habilidad de buscar, esta habilidad de actualizar el CV o de venderse, ¿no? De saber cómo plasmar sus habilidades, sus conocimientos de una manera más atractiva. Es sin duda una habilidad que se aprende con otros caminos como los que tú has tenido. En el En el caso de una persona joven o una persona ya con muchos años de experiencia que esté buscando otros rumbos, ya sea los que tú has seguido u otros caminos en una empresa más establecida o en otras organizaciones, ¿qué sugerirías pensar? ¿Qué sugerirías poner en la balanza? ¿Qué sugerirías experimentar? Quizás primero intentar como consultoría o part-time antes de mandarse, ya habiendo tenido tantas experiencias de una trayectoria tan rica que nos has comentado, ¿cuáles podrían ser esos aprendizajes para alguien que está a punto de dar ese salto? Tú lo has dicho, lo más importante es nunca ir full time directamente. Y Ujú, a pesar de que yo empecé part-time, después desoí algunos, digamos, indicios que veía que era dificultosa, pero era un tema mío, o sea, me era difícil. Y a pesar de ujú, todo eso continué. Eh, Tal vez es probar, ¿no? Pero nunca dejando lo que uno tiene, probar en los tiempos libres, empezando así como una consultoría que le paguen por horas, pero no, digamos, ir 100%. Y en ese proceso no engancharse mucho con la parte de, yo lo llamo la codicia, porque este tipo de organizaciones despierta un costado de ambición que generalmente trabajar en otros ámbitos no te lo despierta. Entonces, toda esta cosa de ujú, decir, yo voy a estar desde los inicios, se va a ser una ujú, empresa grande, después voy a tener acciones, me voy a hacer millonaria. Entonces, ujú, es el speech ujú, con el cual te meten en estas cosas. Entonces, ojo con ese costado de la ambición desmedida, porque hay ambiciones que son desmedidas, o que después entre en la situación de codicia, que son las cosas que tal vez te dejan atrapada en una situación que no es, que no sos tan afín y te terminás quedando por el miedo a volver a cambiar, esa es otra cosa, el miedo a volver a cambiar, eso me frenó ujú, durante bastante tiempo, que al final me animé, ¿eh? Hubo un ujú. día que dije, se terminó esto para mí, no me va más esta situación a mí. Eh, Hay que animarse, así como se anima uno a entrar, también hay que animarse a salir. Ujú, No pensar de que uno va a entrar en una startup y va a encontrar una situación de estabilidad como la que tenía en la institución previa. No es así. Startups es emprendedurismo y el emprendedurismo es hoy hago esto, mañana hago lo otro, pasado mañana estoy en otra empresa porque esta se fundió. Y ya lo tienen como incorporado, que el éxito viene como la cuarta o quinta o sexta imprenta, no sé qué. Me tocó sí. escuchar la historia fundacional de Despegar, esa empresa Ujú, de turismo ujú, argentina. Claro, y cuando yo escuchaba uno de los dueños de Despegar y contaba las anécdotas de cómo llegaron, realmente depende de tantas cosas. Y yo digo, bueno, no sé si esto es para mí, ¿no? Volviendo a lo mismo. Así que nada, ver todos esos costados de la personalidad de uno. No, me quedo con dos cosas de lo que has comentado. La primera es el miedo de entrar y el miedo a salir. Creo que hay miedo en ambos lados de la ecuación. Hay Sí, miedo, sí. incertidumbres, ¿no? Y hemos aprendido mucho de ti hoy día en ese sentido, porque has tenido entradas y salidas a distintos rubros y nos dejas un aprendizaje muy, muy bueno. Y este aprendizaje justamente de saber cuándo entrar a algo nuevo y saber cuándo salir de eso, y al mismo tiempo es entrar a un siguiente capítulo. Entonces, es una transición de miedo, es una transición con incertidumbres, pero hay que tomarla en algún momento considerando todos los elementos que nos has contado.
Y lo otro es... Y algo más que sumo ahí importante es Ujú. que todas esas cosas llevan tiempo, que no se asusten si lleva tiempo. Y que de golpe que estar sin trabajo 4 o 5 meses es el mínimo tiempo necesario para saber lo que uno quiere de verdad, ¿no? Eso es otra cosa. No, de acuerdo, sí. Y le agregaría que el tiempo es también muy personal, ¿no? A alguien le puede tomar menos tiempo, a alguien le puede tomar mucho más tiempo. Creo que no tiene mucho sentido que nos digas cuántos días, horas te demoró, porque para alguien puede ser mucho, para alguien más puede ser ¿Verdad? totalmente distinto. Es un camino el que cada uno tiene por el cual hay que ir. Y lo otro que quería comentar rápidamente es, a ver, es el ecosistema de la startup, que Argentina tiene muchas y muy fuertes, nos comentabas de Despegar, pero bueno, Mercado Libre, Mercado Pago también son muy, muy grandes. Entonces, a pesar de tener un ecosistema Globant. favorable, exacto, a pesar de tener un ecosistema, digamos, macro muy favorable o con mucha experiencia, aún es complejo y aún hay mucho riesgo involucrado. Nada, creo que hemos aprendido mucho, mucho. Rosana, muchas gracias por tu tiempo hoy día. No sé si tienes Gracias a ti. algún mensaje de cierre, algún lugar donde quieras dirigir a la audiencia, tus redes, alguna página web, y si tienes alguna recomendación final de libros, de frases, de cosas que te hayan ayudado en todo este camino. En realidad, yo lo que lo centraría es a intentar conocerse bien de, de que cuánto riesgo le gusta tomar o no. Yo creo que ese es el punto de cuánto uno disfruta tomando riesgos o no. Si uno no es, Ujú. no lidia bien con los riesgos, con la incertidumbre, con la desestructura, entonces tiene que pensarlo bien de dejar ciertos lugares de seguridad. Otra cosa es que yo siempre soy partidaria, es que no hay que dejarlos al 100%. Uno puede tenerlos y probar experiencias en un nivel part-time. No hace falta dejar siempre, pues hay veces que sí ocurre, pero no necesariamente, sobre todo al principio. Eh, pero que cuando uno claramente lo siente, de que ya no debe estar ahí, de que te hace mal, de que tienes alterado el sueño, de que te duele el estómago, no tienes que dudar en irte. Esa es mi conclusión. No tienes que dudar en irte, pero tiene que ser así, bien visceral, ¿no? No una incomodidad liviana, de que, ay, no sé, no, no. Cuando uno lo siente realmente en las entrañas, este lugar no es para mí, no tienen que dudar, no pierdan un minuto más y salgan de ese lugar y vayan por uno más afín. Perfecto, mensajazo, súper mensaje. Sí, creo que cuando uno ya lo siente literalmente dentro suyo, es un mensaje del cuerpo, es un mensaje de, de nuestro ser que no podemos obviar. Exactamente. Muchísimas gracias, Rosana. Te estoy muy No, agradecido por todos los consejos, todas las experiencias que nos has contado. Creo que tienes una experiencia única en haber ido clínica, investigación, empresas, consultoría. Nos has llevado por un camino muy fascinante y nos has dejado muchas lecciones. Mil gracias. muchas gracias a ti por la entrevista. Fuerte abrazo, cuídate. Cuídate tú también. Saludos.